Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra de las actividades de esta 36ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata, un festival que tiene un correlato virtual y presencial y que en este caso nos convoca para hablar de una de las películas que forman parte de la selección, de la hermosa selección que tenemos preparada para este año, para esta edición del festival. En este caso vamos a ver un poco meternos dentro de la mente de los responsables, de algunos de los responsables de una película que forma parte de la competencia latinoamericana, una película de la cual, a riesgo de repetirme, nos enamoramos instantáneamente por su corazón y su búsqueda por retratar el proceso creativo, desde lugares inéditos, distintos, inusuales, pero muy excitantes y muy interesantes. El resultado es una película absolutamente adorable, minimalista en el mejor de los sentidos, que busca ahondar en ese proceso precisamente. Cómo nacen las canciones, de dónde nacen las canciones, de eso y de muchas otras cosas vamos a hablar con los responsables de Yo y las Bestias. Aquí con nosotros están Nico Manzano, su director, y Jesús Núñez. Núñez así, sin ñ, con N, ¿no? Jesús Núñez. Así, con N y con S, así. Perfecto. Nicolás, ¿cómo estamos? Todo bien, todo muy bien. Bien, un placer tenerlos ambos aquí. Y bueno, la idea es que hablemos un poco de la película, que como decía, es algo que instantáneamente nos llamó la atención y que nos gustaría saber un poco cómo empieza este proyecto. No sé, Bueno, si querés empezar. sí, yo creo que el proyecto empieza, bueno, como todo proyecto cinematográfico desde el guión, pero sí es verdad que de alguna forma, antes de existir el guión, existieron las canciones. Las canciones vienen de dos proyectos musicales que estaban engavetados, estaban metidos en el armario y no habían salido. Y para la película viene a ser la música de Los Pijamistas y la música de Yo y las Bestias. Ambos eran como unos proyectos musicales que tenía yo anteriormente con dos personas diferentes. Uno es Nika Kwaraskelia, que es un amigo georgiano que tiene un proyecto que se llama Sexy Bicycle, que es absolutamente genial. O sea, es como... yo estaba casi retirado de la música hasta que lo escuché a él y dije, no, yo tengo que hacer algo con esta persona. Y el proyecto de Los Pijamistas estaba con Cristian Mijares, que es un gran amigo de infancia. Tenemos hasta fotos juntos de cuando íbamos al cole con 4 años, 5 años, ¿no? Y bueno, nace un poco como, yo siento que la película nace por la curiosidad precisamente de los procesos creativos, y creo que esa fue la primera aproximación, por venir un poco del terreno de la música, hacer música desde que tengo 14 años. Me he vinculado con varias personalidades acerca del mundo de la creación y siempre me ha interesado mucho el proceso creativo de las personas que me rodean, pintores, músicos, directores de teatro, actores, ¿no? Y de alguna forma pensando y recapitulando un poco estos personajes que he ido conociendo durante digamos, esta carrera, digámosle carrera, porque tampoco es que la he desarrollado mucho públicamente, digamos, nace un poco, es un poco como el génesis de la historia, ¿no? Ya finalmente todos los elementos que están alrededor, que tienen que ver un poco con la situación país, los elementos fantásticos, etcétera, vienen más como un acto de, digamos, de completa honestidad y sinceridad de los tiempos que estábamos viviendo. También era como interesante para mí explorar la idea del nuevo rockstar, que yo creo que es como un rockstar que viene de... Yo creo que mucha gente puede tener la concepción de un rockstar completamente diferente de lo que vemos en las películas, súper exitosos, mujeriegos, o todo esto, ¿no? Que de alguna forma como que no se parece mucho a todas las personas que hacen música y que de repente la música es lo más importante para ellos. Y creo que de alguna forma hacer y representar al anti-rockstar que vive con su mamá, que trabaja en un laboratorio, que es un poco nerd, y me parecía como algo muy interesante porque es como una parte, no sé, considero que no ha sido muy retratada, digamos, en el mundo de la música, digamos.
sacarle el glamour y darle un tinte de realismo actual, ¿no? O sea, buscar la esencia del artista en sí, más allá de sexo, drogas y rock and roll y todos los clichés desarrollados alrededor. Para eso es muy necesaria y creo que una de las claves más fuertes de la película es la introspección y lograr una conexión con ese personaje que está en ebullición interna todo el tiempo. Es como, no sé, un motor que está ahí regulando, pero suavecito y sin hacer ruido, ¿no? Sí, sí, es así. De hecho, Jesús en algún momento del rodaje, bueno, cuando estábamos leyendo el guión también me preguntó en qué momento este personaje va a descargarse, ¿no? En qué momento va a sacar todo esto que él me decía que era como, creo que es una expresión en portugués que se dice tragar el sapo, ¿es? Sí. Puede ser. Bueno, sí, era como una especie de, sí, de tragarse el sapo constantemente. Claro, exactamente, ¿no? De pasar un mal momento o una cosa ahí, de callarse y que vengan los golpes y seguir a pesar, ¿no? Jesús, Sí, sí. te decía antes de que empezáramos a grabar que estás muy distinto al Andrés de la película, pero que toda tu caracterización en ella y tu gestualidad y todo es algo que sin lugar a duda ayuda a esa identificación. Y si bien después quiero que Nico hable un poco sobre el trabajo con vos, me gustaría que vos nos cuentes cómo hiciste para desarrollar a este Andrés, este músico en situación de vivienda parental y peleado con el mundo, porque la verdad es que está peleado con el mundo, ¿no? De algún lugar. Sí, 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 sí. Es como no lucha, pero está peleado, ¿no? Es lo mismo que todo está ahí dentro, ¿no? Yo, bueno, fue una de las cosas más bonitas de este viaje es como la entrega que tiene Nico con el actor, ¿no? Y lo claro que estaba él con lo que quería. Yo recuerdo que cuando audicioné para el personaje, yo llegué a la casa y dije, yo no conocía a Nico. Entonces yo llegué a la casa y dije, yo no sé cómo me fue, pero yo sí sé que ahí había un director. Y eso me daba como, ya como muchas ganas de estar, no sabía el resultado. Ya cuando supe el resultado, pues empezó el proceso de armar entre Nico y yo realmente, y armar el personaje, lo que él tiene, el personaje que realmente él creó y lo que juntos como le fuimos metiendo para lograr ese personaje. Y yo, una de las cosas que me dijo Nico, que en la que me enfoqué más de lo que normalmente me enfoco, es en el hacer. Él contó en algún momento que en una clase que él tenía de cine, un profesor estaba mostrando unos presos que se fugaban de una cárcel y uno estaba huyendo con un machete. Y entonces salía y con el machete iba abriéndose camino. Y entonces él ahí paró la película y le preguntó a los alumnos qué pensaban de ese personaje. Y todos hablaban como del dominio que tenía con el machete y tal. Y decía, bueno, para ese personaje que apenas salía, no se buscaron a un actor. Entonces decía, se buscaron al Maradona del machete. Alguien que tenía, porque era el momento, era lo que tenía que hacer y fue como muy preciso al punto. Y para mí fue una lección porque intenté buscar, más allá de todo el tema psicológico que puedes estudiar del personaje también, sus acciones. Y uno de las cosas que me ayudó en un principio como a conectar es que yo no tocaba guitarra. Y tuve que empezar a aprender a tocar por Andrés. Y entonces eso fue como una de las acciones que empezaron como a darme, a crear conciencia de sus movimientos, de lo que es distinto en una persona que está acostumbrada a vivir con un instrumento. Y más todo, bueno, los experimentos que hicimos en, en la película, en los ensayos,
pues es eso, una cuestión como entre Nico y yo, elegir como qué canciones suele escuchar, si ve películas o ve series, qué es lo que vería. Y no sé, yo no tengo como una receta, siempre pienso como, ojalá que el personaje llegue, ojalá que el personaje llegue, siempre tengo como esa cosa de si el personaje no se instala, ¿qué pasa, no? Y en algún momento llegó y pues trabajamos como desde de la intuición de lo que nosotros creíamos y confío mucho en Nico y ahí fueron saliendo las cosas. Hermoso, hermoso, vaya definición. Hay mucho, me parece, en el personaje que está, diría, en el 99% de los planos, ¿no? Hay mucho de coreografía en los movimientos, cierta economía de movimientos que me parece que es muy interesante porque terminan de definir al personaje, eh, y como un cansancio permanente también, ¿no? No solo esa cosa del enojo y de tragar sapos, sino también hay como una cosa de low battery, de la batería baja, ¿no? Que establece también el tono de la película, y la película lo sigue, lo respeta desde un lugar hermoso, y se permite bromear también con esos tiempos, que me parece que también es uno de los hermosos hallazgos de la película. ¿Fue esto una búsqueda, Nico? Por supuesto, ¿no? Sí, Bueno, sí, podés decir que no y que estoy equivocado también, por supuesto. fue una búsqueda y un hallazgo, ¿no? Siento yo que de alguna forma nos condiciona un poco las características también de la producción, digamos, naciendo desde la producción concebida como, hasta que, bueno, hasta que ganamos los premios de postproducción de Ventana Sur, fue una cosa completamente independiente, pero independiente de verdad, ¿no? Tipo, juntando los tres productores, ver de dónde sacábamos un poco de dinero, de lo que teníamos ahorrado, préstamos familiares, etcétera, para hacer una película. Entonces, eso te obliga un poco a ir a lo que es importante en la historia, ¿no? Y te obliga a tener que modificar de acuerdo a qué es lo mejor para la producción. Y yo creo que a pesar de que el guión estaba muy claro en lo que se quería, yo siento que tuvimos cierta apertura para el tono, digamos. Sí sabíamos que había momentos que iban a ser incómodos y humorísticos al mismo tiempo, era lo que se buscaba un poco, como que siempre hubiese cierta incomodidad. Siento que la película planteaba un poco, si la ves la primera escena y crees que es como un protagonista contra antagonista, pero después te das cuenta que es protagonista con la sociedad, pero después te das cuenta que es protagonista contra la tecnología también, y tiene como un poquito como de ese cansancio que tú me dices. Es una cosa que trabajamos mucho con Jesús, porque a mí lo que me da la sensación con la película, cómo comienza y cómo termina, es que esto no es algo a lo que él no esté habituado. Entonces, cuando ya tú estás habituado, tienes cierto callo, y no te afecta tanto, o al parecer no te afecta tanto, es decir, no te despeina lo que te está ocurriendo. Si va por dentro, si es como digamos, de apretar mandíbulas, pero eh, no digamos de hacer una escena, mucho aspaviento sobre lo que te está ocurriendo, en ese sentido, ¿no? Este es tu primer largometraje, es un hermoso, tremendo debut, y supongo, y un poco lo contabas, las condiciones de producción y todo eso son modestas en el mejor de los sentidos, Uh-huh. y en el literal quizá también. Eh, pero está bueno que nos cuentes un poco de eso, ¿no? Del decidirte a transformarlo en un largometraje. ¿No te quedó otra? ¿Era lo que había que hacer? Era lo que había que hacer. A ver, yo sí tenía como esta idea, digamos, de hacer un largometraje desde hace varios años,
pero siempre había algo diferente que no me convencía del todo de los guiones que había escrito anteriormente, como para aventurarme a dedicar muchos años, porque los tiempos de cine son un poco de locos, sobre todo si un poco, digamos, acompañas todos los procesos y no se hacen en paralelo porque somos muy pocas personas haciendo varias cosas. De alguna forma como que sí estaba la idea, pero yo sabía que en algún momento iba a hacer clic y hubo un momento que este guión, de hecho yo presenté este guión como para un concurso en Venezuela de desarrollo de guión, etcétera, y estaba entre esta historia y una historia que no me convencía tanto, pero que tenía muchos más elementos de los que vemos regularmente en el cine latinoamericano, podríamos decir. Y yo decidí ir por esta, por un tema de que la otra historia no me... Yo dije, esta historia yo no sé si voy a estar 3 años vinculado a esta historia y lo voy a hacer con el mismo cariño que lo voy a hacer con Yo y las Bestias. Entonces, sí, de alguna forma, siento que la película de alguna forma tiene como muchos elementos con los que creo que puede resonar toda la vida, ¿no? A pesar de que ya puedo pensar como en otros intereses a nivel narrativo, pero sí siento que es como, bueno, una película que me va a acompañar, ¿no? Que me va a acompañar siempre y va a acompañar a la gente también, ¿no? Sí, estás casado a ella, lo siento. Y vos también, Jesús. Han tenido un hijo hermoso, hermoso, hay que decirlo. Hace un ratito hablabas y recién un poco también tocaste de refilón el tema, pero una cosa que me parece genial de la película es que es claramente una película latinoamericana, tiene una temática atípica, si se quiere, frente a los digamos, clichés que se suele asociar al cine de la región. Pero lo buenísimo es que, además de tener una temática distinta y alejarse de todo eso, inexorablemente la realidad está ahí todo el tiempo acechando, desde discursos políticos emitidos por la radio, desde las diferencias sociales, desde cierto lugar de privilegio, término que medio se utiliza por allí del protagonista, algún cruce con la autoridad y etcétera. Hay como una cosa de que esto es algo que pasa dentro de ese contexto y no está escindido de esa realidad, ¿no? Aunque no se esté tratando directamente sobre ella. Sí, yo creo que eso viene un poco también pensando en que yo creo que quizás alguien demuestra lo contrario, pero para mí sería muy difícil pensar en una película desde el origen y decir, vale, voy a explicar la crisis contemporánea venezolana, ¿no? Es como que siento que por dónde empieza, sí, creo que ni siquiera hemos terminado de entender qué nos pasó y qué está pasando ahora, cada 3 meses cambia, creo que eso ya queda para los historiadores, ¿no? Pero sí es verdad que creo que aprovechamos el hecho de que, y es parte de lo mismo, parte de una sinceridad, de plantear y decir, esta es una historia que ocurre en Venezuela y si ocurre en Venezuela, ¿qué acontece aquí? ¿Qué pasa con el mundo del protagonista? Sin abandonarlo, sin ánimos de ser explicativos, pero sí ser honestos, porque el personaje vive como en una burbuja que está en decadencia. Esta burbuja que está en decadencia expresa también una clase social venezolana también, digamos una clase media alta, empobrecida, que es un panorama un poco extraño, ¿no? Que tú dices, bueno, esta persona de repente está contando unos dólares, son 40, ¿cómo con 40 se va para alquilar un departamento? O sea, ¿qué está pasando en este país, ¿no? Que qué raro es, ¿no? Como que vive en casa de su madre, pero la casa es grande, pero al mismo tiempo no la pueden como mantener muy bien, o sea, hay como ciertas cosas que yo creo que sí vienen a expresar un momento de la historia de Venezuela contemporánea, pero
si precisamente la película tiene algún elemento que surge de político, es precisamente, no es culpa nuestra, es culpa de que lo político se ha hecho tan grande que incluso llega a colarse en terrenos tan íntimos como la creación musical, ¿no? Claro, las burbujas que no pueden evitar el contexto. Exactamente. ¿Cómo trabajaste de todo eso vos, Jesús? La Bueno, abstracción, porque a la par ustedes estaban viviendo la vida, pero esto es una claro, burbuja dentro de una burbuja, ¿no? Que es el sí, rodaje. sí, sí, porque son dos burbujas, ¿no? La burbuja, el personaje tiene su burbuja y nosotros también estamos viviendo nuestra burbuja dentro del rodaje, y yo creo que tanto al personaje como al equipo de la película también el contexto, en cierto modo, como que estaba siempre ahí, ¿no? Recordándote las cosas que hay y el hecho de que, pues, a pesar de lo que hay alrededor, si tú quieres hacer esto, pues vamos a hacer esto, y con el equipo ocurrió así. Y yo creo que también parte de lo que Nico asomaba, como que ya es una especie de costumbre, el que estás viviendo en un contexto un poco decadente. Entonces, ocurren cosas que es como, es una cosa más, pero al mismo tiempo no estás escandalizado por eso que está pasando, estás normalizando un poco que tu contexto se está yendo un poco a la mierda, con el permiso de la palabra, pues. Entonces ocurre eso, ¿no? Como que todo se va derrumbando, pero se va derrumbando de a poco, y llega un momento en que tú te acostumbras a vivir en el derrumbe, y es como pasa eso y es como, ah, no es una cosa que ocurre de un día para otro, entonces no te escandaliza, ¿no? Y eso te lo vas tragando. Bueno, volvemos a los sapos y el sapo en agua hervida, ¿no? Que si lo pones cuando el agua está fría, el sapo no se da cuenta del aumento de la temperatura. Y es una realidad latinoamericana absoluta, Claro, común a todos nuestros países. O sea, es eso, es normalizar una decadencia que por desgracia se ve inevitable. Pero bueno, no nos vamos a poner hablar de algo que en la película está tan bien tratado, y creo que eso también es uno de los grandes hallazgos, de dar contexto, pero entender que el camino es el camino del samurái, es en este otro. caso, Claro. de nuestro amigo Andrés. Es inevitable hablar de las bestias. Al escuchar o leer el nombre Yo y las bestias, uno se imagina una película, no sé, o de terror, o una tipo laberinto, pienso, ¿no? De Jim Henson y Amistad con las bestias y qué sé yo. Pero las bestias puntuales y específicas de esta historia son un objeto poético maravilloso, hechas desde el mismo minimalismo. Eh, Cuéntenos un poco cómo fue la construcción de estas bestias, desde su apariencia hasta su personalidad o falta de dentro de la película. Mira, yo creo que la idea, eh, un poco nos quedamos con el nombre de las bestias, ahora que lo mencionas, y siempre hay muchas personas que le parece que no son bestias porque las ven elegantes. Mucha gente me dice, no, las monjas amarillas, ¿no? Las monjas amarillas, entonces son los de la película Las monjas amarillas. Pero yo siento que porque en el principio de la concepción del guión, sí había pensado en unos seres un poco más peludos, grandes, digamos en un contexto un poco en Nigeria. Se hace un festival de indumentarias, digamos, experimentales, ¿no? Entonces, un poco de admirar un poco este tema de los disfraces, etcétera, de la indumentaria. La primera idea iba hacia allá. Lo que pasa es que en algún momento, pensando con dirección de arte, con dirección de vestuario, que fue muy importante en la película, porque además hay personajes que siento que no les ves el rostro, pero solo con ver cómo
cómo lleva unos zapatos, cómo se escuchan los pasos de la mamá con ese chancleteo. Son como elementos que tú dices, esto es mamá universal, ¿no? Esto no, pero ya podemos ir para allá. Retomando lo de las bestias, sentíamos que las bestias tenían que ser una expresión, primero, de un proceso creativo musical que es completamente abstracto, pero que nosotros teníamos que llevar al terreno de poder visualizarlo, ¿no? ¿Cómo visualizas tú la música de Andrés con Yo y las Bestias, ¿no? Entonces de ahí pasaron esa concepción que teníamos de repente con una influencia un poco más africana, a ser más bien el elemento aire, ¿no? Que siento que está como, que es como un poco lo que tiene la música. La música es un poco agua, aire. No se acerca tanto a la tierra en ese sentido, con los elementos sonoros, etcétera. Entonces yo siento que tenía que ser un vestuario que tuviese mucho vuelo, y en algún momento, bueno, viendo referencias, vimos algunas referencias bueno, de algunas indumentarias que usan en el norte de Brasil, etcétera, los orixás, etcétera, que tienen como esta cosa como del fleco. Y bueno, un poco como influenciado en varias cosas, yo sí tenía como la idea de que sí tenían que tener como una conexión, como con no son deidades, pero siento que son como un paso intermedio hacia una deidad. Yo siempre he sentido que en el terreno de la inspiración musical, y estoy muy de acuerdo con muchas personas que lo han dicho, y ya esto se ha explorado mucho, que a veces tú no sabes de dónde viene la melodía. A mí me pasaba cuando yo estaba en una sala de ensayo, íbamos a una sala de ensayo en Caracas, todavía con el uniforme del cole, y a mí me gustaba estar en una esquina porque la esquina tenía un rebote, y a mí ese rebote, yo le decía a todo el mundo que yo lo que estaba tocando no lo hacía yo, sino es algo un poco esquizoide, pero como que la esquina me lo estaba dando, ¿no? Y bueno, Canalizabas un sonido. exactamente, exactamente. Entonces creo que a partir de ahí, creo que buscando los elementos sonoros que fuesen pictóricos, que fuesen tangibles, dimos con esa indumentaria, digamos, ¿no? Basado en muchas referencias. Ahorita se me olvidan los nombres, pero sí había como muchos diseñadores de moda, etcétera. O sea, como que había elementos tanto místicos religiosos como llevado más a la moda contemporánea, ¿no? Están absolutamente logrados, y lo maravilloso es cómo también estas bestias que bien podrían ser musas, pero pasan ese límite y se transforman en cómplices literales, eh, eh, terminan siendo también elementos humorísticos, no solo, digo, dramáticos, sino desde el humor, y esa interacción con estos seres que nadie ve excepto Andrés. ¿Cómo fue ese trabajo, Jesús? Bueno, es curioso porque es como, en algún momento es como si son extremidades, pero en otro momento también es como quizá una parte de ti que tampoco tú entiendes realmente, ¿no? Que está ahí, no sabes si es inspiración, no sabes si en algún momento es que como tienes un cablecito mal puesto o qué es lo que es. Sin embargo, sí eran como un sinónimo de paz, un sinónimo de creación, un sinónimo de juego. Era como eh, una parte como bonita, creativa y de inspiración que estaba ahí constantemente, y era como también algo donde por momentos descubrir y por momentos aferrarse, pues. muy bonito, y pienso en imágenes de la película y creo que refleja mucho todo lo que dijiste, esa visualización de tus compañeras, tus coprotagonistas. Sí, 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 sí. En algún momento bromeando yo les decía que eran mis abuelitas porque no llevaban zapatos.
Entonces eran como unos calcetines y en algunos lugares antes de rodar que no podían caminar tan fácilmente porque no tenían. Entonces dice, bueno, ahora son unas bolitas que las vamos llevando aquí hasta donde tenemos que rodar. Es muy bueno que hayas nombrado, Nico, la no aparición completa o sea, esa idea de dejar fuera de cuadro personajes enteros que tienen un protagonismo de algún lado, ¿no? Secundario y qué sé yo, pero que queden ahí. Yo pensaba en la madre como el personaje de la dueña de Tom en Tom y Jerry, que nunca le vimos el rostro, ¿no? Yo lo Hay pensé en algo algún de eso, momento ¿no? también. Vaca y Pollito también, que es una Vaca y referencia. pollito, exactamente. Los padres que no tienen, que es la sublimación de esa idea, ¿no? Nada, un muy buen trabajo, una muy buena idea y está muy bien llevada adelante también. Eh, hay algo que me parece que, y voy a esto, me parece que está todo muy trabajado desde los encuadres, o sea, hay como un cuidado muy zen en la composición de esos encuadres y qué sé yo, y en la elección de qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve ahí adentro. ¿Fue un trabajo muy premeditado o en el set ya iban armando con esta idea cada encuadre? Creo que como el proceso entero, ahí como yo no quiero pensar que es que la tarea estaba hecha a medias o a tres cuartos, sino que habían cosas que estaban muy claras de cómo se iban a contar, de cómo se iban a narrar, digamos, visualmente. Eh, y hubo otras que sí fueron como parte de una casualidad, o no tanto una casualidad, sino una búsqueda en el mismo set de rodaje, ¿no? Es como, sí obviamente teníamos un storyboard, etcétera, y sí pensábamos un poco, sobre todo pensando en el corte de la película. Fuimos muy económicos a la hora de rodar la película, un poco, si pudiésemos llevarlo, no quiero hacer comparación, pero un poco como decía Néstor Almendros, que eran las películas de Eric Romer. Que Eric Romer, cuando llegaban las latas al laboratorio, pensaban que era un cortometraje, porque él ya sabía lo que quería rodar y lo había pensado mucho. Y yo creo que eh, no quiero hablar, no quiero hacer más hincapié en que la producción era austera, porque además soy uno de los productores yo, pero sí creo que los días de rodaje, presupuesto, sí nos daban como un indicio de que los planos tenían que tener varias funciones al mismo tiempo. Así fuesen como funciones un poco más subtextuales, pero teníamos, como no íbamos a usar tantos planos en las escenas, como se acostumbra, digamos, aún así, el ritmo de la película siento que no es una película particularmente lenta, entonces está como en un terreno intermedio en el que todo lo que tú quieres ver está por movimiento interno, ¿no? Entonces, sí nos tomábamos mucho tiempo como para entender cuál era el encuadre que nos iba a funcionar para varios momentos, en vez de buscar esa función en tres o cuatro planos más. Entonces, lo que nos pudo haber tomado en tiempo hacer tres o cuatro planos más era, no, plano uno, toma 21, ¿no? Un poco por ahí. Porque era como que si vamos a tener pocos planos tienen que ser perfectos. Esa era un poco o imperfectos, que era una búsqueda también, ¿no? Como que tampoco que se sintiese tan preparado, pero sí tomando en cuenta un poco la narrativa de la película. Y lo que comentabas anteriormente de la madre y los personajes que digamos que están como que no, que uno no los ve y están ahí, eso fue una decisión que también se tomó desde dirección y fue difícil porque además yo siento que muchos de los actores que están interpretando los personajes que están alrededor son unos actores que yo admiro muchísimo, o sea, la mamá de Andrés, María Carolina Leandro, el compañero de la banda es Gabriel Agüero, o sea, son como muchos actores que yo he visto
varios años los vi en el teatro y los admiraba muchísimo y de alguna forma trabajar con ellos y decirles, tu rostro posiblemente no salga, pero tu presencia se va a sentir, créeme que se va a sentir. Fue un trabajo difícil, ¿no? Como para que ellos entendiesen un poco también esa función, ¿no? Que está todo en función de Andrés. Y se sienten esas presencias, claro que sí. Bueno, hablaste de Romer, y es inevitable preguntar un par de influencias más, pero no solo fílmicas, sino musicales. Y anda pensando vos, Jesús, también, así nos recomiendan algo que les guste o que hayan utilizado para inspirarse para la película. Sí, Nico, a ver. tomate unos segundos, sí, sí. Sí, a ver, yo como abrimos la conversación antes de que estuviésemos grabando y estábamos hablando de Teen Wolf, ¿no? Y yo siento que un poco mi aproximación al cine viene desde formas muy diferentes y todas muy válidas. Es decir, yo puedo ser capaz de disfrutar y hacer un ciclo de Spielberg una vez al año, por ejemplo, porque me encanta, pero muy posiblemente lo que yo haga no va a estar estrechamente relacionado a lo que yo estoy viendo en su cine, sino más bien de una forma como de analizar cómo él cuenta las cosas. Y referencias de repente un poco más próximas, ¿no? Hong Sang-soo, por ejemplo, es un director surcoreano que me encanta porque es como una especie como de Eric Romer surcoreano, Yorgos Lanthimos. Me gustan muchísimo no solamente el cine, sino que me gusta mucho la pintura, me encantaría poder pintar, me encantaría poder hacer animaciones, etcétera. O sea, como que tener esa facilidad para el dibujo, me encantaría tenerlo. Y bueno, musical, no sé, podríamos hablar yo siento que si lo hablamos de la influencia de la película, yo siento que la música de Yo y las Bestias son como una especie como de boleros siderales, porque siento que tienen algunos elementos como del shoegaze, este tipo de onda medio ambient, etcétera, pero finalmente si tú vas a la raíz, muy posiblemente sea una composición de Ligia Mayo, ¿no? O una dama del bolero, porque es una música con la que crecí y me gusta mucho, ¿no? Entonces como que, obviamente, bueno, Radiohead de Argentina, bueno, pues imagínate, Cerati, Lisandro Aristimuño, que me encanta, Lisandro, no sé, hay muchas influencias, son muy variadas, son muy variadas. Bien. Jesús. Bueno, ahí como dentro de la banda sonora, por decirlo así, de la cabeza de Andrés, estaba Lisandro Aristimuño, Aerosmith, Los Espíritus, estaban pues por ahí, esa música era parte de lo que yo escuchaba digamos, en todo el proceso, porque siento que conectaba como con su ritmo, como con su atmósfera, y de referencia de haber visto de cine Christine, que tiene también ahí, digamos, algún tono y algo que también por ahí en algún momento también lo puse a conectar mientras aprendía guitarra con una serie que yo nunca, como que no conectaba, porque yo decía, tanto habla la gente de esta serie y nunca me llamó la atención. Y empecé a ver las primeras temporadas de The Walking Dead. Desde el no me gusta, ¿no? Desde el que yo decía, no me gusta historia de zombies, tal. Y la terminé de ver, algo del contenido de ahí también yo sentía que a este personaje le podía gustar. Y estuve como por 5 temporadas más o menos viéndola. Y vimos algunas otras películas ahí durante el proceso, no recuerdo ahorita todas, pero bueno, eso era parte de. Muy bien. Construcción de personaje, zombies incluidos. Para enfrentar a las bestias. Bueno, muchachos, vamos cerrando.
No sé si quieren contarnos algo más. Em, ¿En qué proyectos no, están? ¿Cómo sí, siguen vuestras carreras profesionales? sí, yo Jesús, ahora mismo, no sé si podés contar, pero estabas hablando de un cambio de look por un nuevo Ah, personaje, ¿no? sí, sí, sí. Estoy ahora en proceso de ensayo. Empiezo un rodaje el 1 de noviembre aquí en Madrid. Y bueno, este es, me caso en la película. Es toda desarrollada dentro de en un matrimonio. Específicamente en el baño del matrimonio ocurre toda la película. Y bueno, este es el look del novio de la boda. Y bueno, vamos a eso, se rueda desde el primero. Es curioso porque toda la película es en un estudio. Y bueno, está muy interesante y ahí veremos cómo camina todo. Pues estamos todavía en proceso de ensayo y es el primero arrancaremos. Salís de una película de introspección a una de encierro. Sí, 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 sí. Bueno, es una comedia, es otro tono, pero sí, es un encierro. Es un encierro también. También el baño representa un poco eso, ¿no? Donde todo lo que la gente tiene va a soltarlo de alguna manera ahí, no solamente corporalmente. Muy bueno, muy bueno. Nico, mira, yo ahora mismo estoy como en una versión, no creo que sea una, todavía le falta trabajo al guión, pero ya está, ya tenemos como una segunda versión ya revisada de un guión. Y lo que puedo adelantar es que el personaje principal es un actor de doblaje. eh, y bueno, es una historia familiar, también tiene elementos fantásticos, hay procesos creativos también involucrados. Eh, digamos que difiere de Yo y las Bestias, pero se ramifica de Yo y las Bestias, digamos, porque está desarrollada en el contexto del convenio de salud Cuba-Venezuela. Entonces ahí como, bueno, no voy a decir más, pero por ahí muy están las bien, claves. muy Sí. bien. Muy buenos elementos para meter en esa situación. Espacio temporal. Geopolítica espacio-temporal. Bueno, un placer, ha sido un placer toda esta charla, es un placer ver Yo y las Bestias. Si no vieron la película, corran a hacerlo, busquen la película, es algo que hace bien. Y encontrar películas que hagan bien siempre es algo que hay que agradecer, por eso muchas gracias a ustedes. Es un placer poder tener esta charla y poder contar con la película en el festival. Muchísimas No, gracias. muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias muchachos. Sigan entonces a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Sigan disfrutando de todo lo que tiene para ofrecer esta 36ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata. Hasta luego. Hasta luego.